WWE cuenta con un roster repleto de superestrellas inmensamente talentosas. Sin embargo, también es cierto que varios talentos han abandonado WWE por diversos motivos. Un ejemplo es Matt Cardona, quien fue liberado de su contrato en WWE y desde entonces se ha convertido en una figura importante en la escena de la lucha libre independiente. A pesar de su éxito fuera de WWE, Cardona admitió recientemente que desea regresar a la empresa. Durante su paso por WWE, Matt Cardona, anteriormente conocido como Zack Ryder, encontró obstáculos para ascender dentro de la empresa. A pesar del apoyo de los fanáticos, le resultó difícil abrirse paso y alcanzar su potencial como estrella de WWE. Cardona fue despedido por WWE en 2020. Sin embargo, desde entonces ha encontrado un éxito renovado en el circuito independiente, ganándose el apodo de Indy God por sus logros en varias promociones de lucha libre independientes. En una entrevista con Sportskeeda Wrestling, Matt Cardona admitió que enfrentarse a Adam Copeland en EW Collision le hizo querer luchar en arenas con entradas agotadas. Luego admitió que quiere regresar a WWE o incluso a AEW, pero agregó que necesitan tener algo planeado para él. Ahora estaría mintiendo si dije que me encanta la lucha libre en los gimnasios de escuelas de secundaria y que no extraño la lucha libre en el Madison Square Garden. Hace un par de meses, luché contra Adam Copeland, Edge, mi lucha literal de ensueño en AEW. Simplemente salir a un estadio lleno, por supuesto que lo extraño. Pero ahora mismo, estoy haciendo lo mejor que puedo, estoy haciendo las cosas que puedo controlar y haciendo lo mejor que puedo en ellas. Por supuesto, quiero volver a WWE o a AEW, pero solo si es lo correcto. No quiero volver solo por volver. No quiero ser uno más, quiero ser importante, dijo Cardona. Si suena mi teléfono con una llamada de Tony Khan o Triple H, contestaré y tendré una conversación, pero no me pondré de rodillas rogando por un trabajo, expresó Matt. Ricochet abandonará WWE próximamente. Así lo han podido confirmar medios especializados como Fightful y PW Insider, con este último afirmando que el luchador ya ha comunicado a la empresa su decisión de no renovar una vez su contrato expire en algún momento de este verano. Se trata de una noticia que ha pillado por sorpresa a los fans, especialmente teniendo en cuenta que el luchador había ganado protagonismo en los shows de Monday Night Raw y WWE Speed, donde fue proclamado primer campeón de la historia. Sin embargo, parece que Ricochet ya habría tomado una decisión irrevocable con el objetivo de iniciar una nueva etapa de su carrera profesional lejos de la que ha sido su casa los últimos 6 años. Mientras tanto, el medio especializado Fightful ha indagado más en el tema y, tras consultar fuentes dentro de WWE, estas señalaron que existe una alta probabilidad de que Ricochet deje la compañía, y esperan que firme con All Elite Wrestling. Se nos dice que ya se han tomado las medidas creativas para descartar a Ricochet en caso de que se vaya. Esa fue la razón de que perdiera el campeonato WWE Speed ante Andrade en las grabaciones de SmackDown de esta semana pasada. Sin embargo, fuentes de WWE nos dijeron que ya hay otras ideas sobre la mesa para apartar a Ricochet de la programación televisiva de WWE si fuera necesario. Nos dijeron que entre ellas se incluye un plan creativo para Raw que vería a Bron Breakker acabando con Ricochet. Como sucede con cualquier plan creativo, estos pueden cambiar, sobre todo cuando se informa al respecto, escribió Fightful. El personal de AEW y el talento en el backstage esta semana pasada estaban hablando de la posibilidad de que Ricochet se uniera a la empresa. No hemos oído que haya habido conversaciones oficiales de este tipo. Ricochet todavía está bajo contrato con WWE, y se nos dice que nada es imposible, pero en lo que respecta al viernes, todo parecía indicar que había decidido abandonar la empresa, añadió el medio. Además de AEW, el medio fue informado de que NJPW también ha mostrado su interés en el luchador. De momento, se desconoce la fecha exacta de la expiración de su contrato, salvo que este debería llegar a su final durante la primera mitad del verano.
Las próximas apariciones de Ricochet en la programación televisiva de WWE podrían arrojar más luz sobre su futuro profesional. Otra miembro de la familia Fifita podría unirse en breve a WWE. Mako Haynes de BoardSlam.net ha informado esta mañana que el contrato de Hikuleo con New Japan Pro Wrestling había terminado, y que la intención del luchador era firmar con WWE. En las últimas horas, Sean Ross Sapp, periodista de Fightful, ha confirmado este movimiento, que bien podría producirse a finales de este mes. Sean Ross Sapp, de Fightful Select, ha hablado con fuentes relacionadas con New Japan Pro Wrestling y WWE que han afirmado que Hikuleo cuenta con el interés de WWE, y que esperan que se una a la empresa cuando esté disponible. Los hermanos de Hikuleo, Tama Tonga y Tanga Loa, se unieron a WWE y a The Bloodline en los últimos meses tras su paso por NJPW. Bodyslam.net informó que Hikuleo ha terminado con NJPW. No hemos confirmado de forma independiente, pero todos los signos apuntan a que termine, escribió el medio Fightful en su canal de pago en Patreon. Tonga y su compañero El Fantasma perdieron sus títulos por parejas en el show de NJPW de este pasado fin de semana. Fightful Select había informado en el pasado que el contrato de Hikuleo con NJPW finalizaba en junio de 2024. No podemos confirmar si ese es el caso, pero nos pusimos en contacto con él tras el debut de Tama Tonga en WWE para preguntarle al respecto. Hikuleo confirmó el informe de Fightful Select de que tanto él como Tama Tonga mantuvieron conversaciones con WWE en enero de 2023. Sin embargo, existía una congelación informal de contrataciones que impidió que ellos y muchos otros fueran contratados por WWE. Cuando todo terminó, Hikuleo había llegado a un acuerdo que lo mantenía en NJPW hasta el verano de 2024. Dwayne "The Rock" Johnson protagonizó un gran camino a WrestleMania XL. Ganó su lucha en el show de shows y se despidió a lo grande con un gran final en la segunda jornada, donde aparecieron John Cena y The Undertaker en la misma escena durante el evento estelar. Después de su nueva aventura en el wrestling, el excampeón mundial de WWE regresó a sus tareas de Hollywood para rodar la película The Smashing Machine, una película basada en el mundo de las artes marciales mixtas que promete tener mucha repercusión. Johnson ha publicado hoy un post en Instagram revelando que se ha golpeado durante el rodaje. Mostrando su codo hinchado, Johnson ha mostrado una especie de bola en la parte inferior de su brazo y que tiene que esperar a que el líquido desaparezca antes de hacerse una resonancia magnética. Como sabéis, estoy rodando una película titulada The Smashing Machine. Y cuando una película se llama La máquina de aplastar, lo normal es que te aplasten, se lañó Johnson. Mira eso. Parece que tengo un melón en la parte inferior del codo. Hoy me he dado un buen golpe en nuestras escenas. Y puede que haya algún daño en los tejidos blandos. Eso es un montón de líquido. Ya veremos. Tengo que sacarlo de ahí antes de hacerme cualquier tipo de resonancia magnética. Si te gustó el video dale like y suscríbete al canal, luego activa la campanita para que no te pierdas el contenido de tu canal, fanáticos del wrestling.